Amada iglesia, muy buenos días. Hoy es un día especial, un día maravilloso que hizo el Señor para que tú y yo nos alegremos y nos gocemos en Él. Reciba un afectuoso saludo desde la bella ciudad de Armenia, Quindío, en donde hoy, una vez más, tenemos un encuentro maravilloso y glorioso con la eterna palabra de Dios. Hemos venido paso a paso a través de cada enseñanza, llevándolos a la concientización y a la necesidad que tenemos de adquirir sabiduría y de tener conocimiento a partir de lo que está escrito. Y ya hoy usted podrá entender conmigo en los próximos dos temas lo que significa la sabiduría oculta de Dios, lo que significa las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, lo que significa alimento sólido para iluminar nuestro entendimiento. Y es así como hoy comenzamos hablando de los propósitos de Dios. Y uno de esos propósitos sublime y el inicial es el propósito de la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, este es un día hermoso y maravilloso y yo oro para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Y nos permitas, Señor, alimentar nuestro espíritu y iluminar nuestro entendimiento para renovar nuestra manera de pensar, para conducirnos en este mundo como tú, mi Señor, desde antes de la fundación del mundo lo diseñaste. Te doy gracias en el nombre de Jesús y oro para que esta palabra edifique profundamente la vida de mis hermanos, de todos aquellos que abran este video y lo escuchen y lo entiendan en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El propósito de la cruz de Cristo. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Me encantaría que tú en tu Biblia miraras el texto y lo subrayaras, porque de aquí partiremos para una profunda enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Lo repito, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios en la eternidad pasada y antes de la fundación del mundo predecretó la cruz de Cristo. Es así como nos lo deja saber Primera de Pedro capítulo 1 del verso 18 al 20, en donde la palabra de Dios dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La cruz de Cristo, todos sabemos que es el lugar donde el Señor llevó nuestros pecados sobre el madero, como dice Segunda de Pedro capítulo 2
verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El madero de la cruz es el lugar donde el cuerpo físico de Cristo murió. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo extraordinario de todo esto, mis amados, es que el predecreto de Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó todos los elementos útiles, el escenario propicio, adecuado, para que el propósito de la cruz de Cristo se cumpliera en el tiempo preciso, predeterminado por Dios. Así dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay un verdadero orden cronológico espectacular en todos los acontecimientos del plan de Dios, en los eventos decretados por Dios antes de los tiempos de los siglos. El decreto de la cruz de Cristo fue eficaz, porque nada pudo frustrar su propósito. En el decreto de Dios no hay nada condicionado por alguna cosa que no esté incluida dentro del predecreto. Pero para la ejecución del plan de Dios se requerían los medios, las condiciones, pero aún esos medios y esas condiciones también habían sido determinadas en el predecreto de Dios. Esto es algo extraordinario y maravilloso que quiero que tú entiendas en este día. Por ejemplo, Dios no simplemente decretó salvar a los pecadores, sino que también determinó los medios conducentes para que Él pudiera efectuar su decreto. Así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, donde la Sagrada Escritura dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo más extraordinario de todo es que el predecreto o el decreto de Dios incluyó el instrumento, el tiempo y la gente con la cual debía cumplir lo establecido por Dios para poder cumplir con su propósito eterno. En 1 Corintios 1:17 dice la palabra: Cristo no envió a Pablo a bautizar en agua, sino a predicar el evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Es, amados, la predicación de la cruz de Cristo, que es lo que Jesús en su cuerpo y por medio de su muerte hizo por los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, es decir, por su iglesia. Predicar el bautismo en agua no cumple el propósito de la cruz de Cristo. Lo cumple es la predicación de la cruz de Cristo. Y eso tiene que quedarnos sumamente claro. Nosotros no predicamos para bautizar, sino que predicamos para salvar, para edificar entendimientos, para cambiar la manera de pensar de los hombres, para renovación del pensamiento de los hombres, para reconciliar por medio de la predicación del evangelio de la cruz
al hombre con Dios, a quien Dios ya reconcilió a partir de la cruz de su Hijo. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es por medio de nosotros que Dios manifiesta el olor de su conocimiento en los que se salvan. Lo que produjo la iglesia no fue el bautismo en agua, sino la cruz de Cristo. Y eso tiene que quedarnos muy claro. El propósito de la cruz de Cristo fue producir la iglesia. Así que podríamos decir que todo lo que no es de la cruz de Cristo no es la iglesia. ¿De dónde salió la iglesia? La iglesia salió de la cruz de Cristo. Si la iglesia salió de Cristo, entonces la iglesia es Cristo mismo en ti y en mí. La iglesia es la vida de Cristo sobre la tierra. Solo lo que es de Cristo es la iglesia. Lo que salió del primer Adán se llamó Eva. Pero lo que salió del postrer Adán, que es Cristo, se llama iglesia. En Colosenses, capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo en todos. Esto es, en su iglesia. Así como todo lo de Eva procedió de Adán, todo lo de la iglesia procedió de Cristo. Eva no fue formada del polvo inerte de la tierra, sino que tú y yo sabemos que Adán era polvo de la tierra, pero con aliento de vida. Y así como Dios utilizó a Adán para formar a Eva, lo cual no era sino un tipo, una sombra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, de la forma como Dios utilizó a Cristo para formar la iglesia. Eva nació de Adán mediante el sueño de un hombre, pero la iglesia nació de Cristo mediante la muerte del postrer Adán en la cruz. En Génesis 2, 21, 23 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eva fue sacada de una de las costillas de Adán. Pero en Juan capítulo 19, el versículo 34, la Escritura dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto nos está enseñando, amados, que la iglesia fue sacada del costado de Cristo, de donde fluyó sangre y agua. Esto significa que cuando el centurión romano traspasó su costado, la obra completa de Dios en Cristo ya se había realizado para salvación. Y por eso, antes de expirar y de morir, Jesús pudo decir: consumado es. Esto significaba
que el plan de Dios, que lo que Dios se había propuesto en él, ahora estaba hecho. La sangre, hermanos, trata con nuestros pecados, pues para ser perdonados se necesita derramamiento de sangre. Y el agua, que es la palabra de Dios, trata con las impurezas de nuestra carnalidad y de nuestro viejo hombre. La sangre de Cristo fue derramada con la finalidad de que fuéramos devueltos al propósito original de la creación del hombre, es decir, vida eterna. Y el agua, la palabra del nuevo pacto, fue derramada del costado de Cristo con la finalidad de que pudiéramos ser santos delante de Dios. La sangre fue para salvación y el agua para santificación y vida. Y hay una cosa importante que tenemos que notar, amados, y preguntarnos: ¿para qué Cristo resucitado le mostró a sus discípulos sus manos y su costado abierto? En Juan 20:27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué su costado? Para que fueran creyentes. ¿Y qué deberían creer? Que la iglesia de Jesucristo salió del costado del Cordero de Dios y nació mediante sangre y agua. En Efesios 5:25 se nos aclara. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un templo, no es una capilla. En nuestro argot religioso nos acostumbramos a decir: me voy para la iglesia. ¿En dónde está fulano de tal? En la iglesia. No, amados. La iglesia somos tú y yo, el cuerpo universal de Cristo. Los demás son templos, capillas, comunidades religiosas. Pero la palabra afirma que el propósito de la cruz de Cristo dice que fue el amor de Cristo por su iglesia, por la cual Él se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para santificarla. Y dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que fuera ante Él una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Lo cual implica, mis amados, que la función de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida es extraordinaria. Que la revelación, el conocimiento y la sabiduría de Dios, del que tanto hemos venido hablando, es de suma importancia para ti y para mí. Porque es la palabra de Dios la que me convierte en santo, en sin mancha y en sin arruga delante de Él. La iglesia, amados, fue entonces el propósito de Dios en Cristo. La iglesia sin pecado fue el plan de Dios y Él ya lo cumplió hace 2000 o algún año más, 2000 años. Ahora, ¿qué nos toca cumplir a nosotros como esa iglesia que fue sacada del costado de Cristo, del cual manó sangre y agua? ¿Qué tenemos que hacer? Nos toca hacer lo mismo que anunció Pablo.
Ya leímos en 1 Corintios 1:17 que Pablo dice que él no se dedicó a bautizar en agua, sino a predicar el evangelio de la cruz de Cristo. Y aquí es donde la cruz comienza a abrir nuestro entendimiento y a enseñarnos profundísimas verdades, que son las verdades que tú y yo estamos llamados a predicar o a concientizar a todos los reconciliados con Dios en la cruz de Cristo, lo que Dios hizo en Cristo, reconciliando consigo a todo el mundo. De tal manera que somos llamados a predicar la cruz de Cristo, que eso nos quede claro. La cruz de Cristo es el centro de la gracia, el centro de la economía de Dios, el centro del plan consumado de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23: nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué es Cristo? En el mismo capítulo, el versículo 24 dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo entonces, en su vida ministerial solo tuvo un propósito. Y lo define en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, donde dice que se propuso no saber cosa alguna de los gentiles, sino a Jesucristo crucificado. Vamos a leerlo textualmente. 1 Corintios capítulo 2, el verso 2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros, ¿quiénes? Los corintios, los romanos, los gentiles, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esto se convierte en algo muy interesante. Uno puede preguntarse en qué se gloriaba Pablo. Y en Gálatas 6:14 la escritura dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo esto, por supuesto, amerita un estudio individual de cada cosa, porque esto es extenso y maravilloso. Pero Pablo dice que él no se gloriaba en los dones, los talentos que tenía, el ministerio que tenía, como muchos hoy en día en muchos lugares se ufanan de lo que consiguen, de lo que logran, aparentemente para Cristo, pero más que todo es para ellos, para inflar su ego, para inflar su vanidad. Sin embargo, Pablo se gloriaba en la cruz de Jesucristo. ¿Y qué produjo la cruz de Jesucristo? El versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El propósito de la cruz de Cristo y del plan de Dios fue producir nuevas criaturas. Entre los circuncisos y entre los incircuncisos. Entre Israel y los gentiles. Y a Pablo no le importaba nada, ni las señales externas, ni las multitudes, ni los ritos llamados bautismo en agua, o la circuncisión de sangre, que usted sabe que era hecha en el propósito de cada israelita a los 8 días de nacido, y que todo extranjero que quería hacerse, y aún hoy en día quiere tomar la ciudadanía israelí, debe circuncidar el prepucio de su pene. A Pablo no le interesaba nada de eso. Él fue llamado a predicar la cruz de Cristo. La iglesia del Señor es llamada a predicar la cruz de Cristo. Y por ende todo lo que se desprendió
de la muerte gloriosa de Jesús en la cruz. En bendición y en beneficio, no solamente para los judíos, sino también para todos nosotros, los gentiles. ¿Qué hizo la cruz de Cristo? Entre algunas cosas que podemos ver en esta hora. Efesios capítulo 2, versículo 15. Yo quisiera, mis amados, que nosotros tomáramos la Biblia y que pudiéramos leer atentamente todos estos pasajes, porque están plagados de sabiduría, llenos de sabiduría. Es en ellos donde nuestro entendimiento es alumbrado. Pero Efesios 2:15 dice, bueno, desde el 14 leamos, por favor. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué quiere decir esto? Que Él trajo la paz con Dios y la paz entre Israel y los gentiles. Porque lo que nos dividía era la ley, a quien Pablo llama una pared intermedia que nos separaba. Dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Les repito que de todo esto podemos hacer cientos de prédicas. Amado hermano y hermana, dice que abolió las ordenanzas de la ley, que mató las enemistades del hombre con Dios, que eliminó la pared que era la ley que nos separaba a gentiles y judíos. Y de los dos pueblos hizo uno solo, un nuevo hombre, una nueva creación. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la gloriosa iglesia que Cristo, con su muerte en la cruz y con el derramamiento de su sangre, compró para sí mismo. Iglesia perdonada por la sangre de Cristo, y a quien Él limpia con la pureza maravillosa de la predicación del Evangelio de la gracia. Y por supuesto, del conocimiento que todos los hombres debemos tener de la cruz de Cristo. En Colosenses, capítulo 2, el versículo 14, dice la hermosa escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta? La ley, que nos era contraria. ¿Por qué? Porque nadie puede obedecer la ley completa y perfectamente, ningún hombre. Pero dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es algo extraordinario y maravilloso, porque anuló el acta de los decretos de nuestros pecados y lo quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y el versículo 15 dice de manera magistral, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Llámese saduceos, fariseos, llámese sumo sacerdote, llámese rey de Israel, llámese rey de Roma, Dios de Roma, como se solía llamar a los emperadores. Todos ellos fueron expuestos públicamente con el triunfo de Cristo en la cruz y con su resurrección. Príncipes y poderosos fueron exhibidos públicamente. Y Cristo triunfó sobre todos ellos en la cruz del Calvario. Amados hermanos, esto es lo que se llama la economía de la gracia, que es un tema, por supuesto, sumamente extenso. Pero para la mayoría de cristianos, en esta hermosa mañana, para ti y para mí, hay un consejo que viene de parte de Dios, personalmente. La mayoría de los cristianos andan buscando el poder de Dios en un culto.
Otros buscan el poder de Dios en una campaña evangelística. Otros, diciendo que necesitan sanidad interior, pagan dinero para ser llevados a un encuentro fuera de la ciudad. Otros se retiran a un campo para hacer largos ayunos y largas oraciones, buscando el poder de Dios. Muchos en el seno de la iglesia cristiana están hambrientos de tener poder de Dios, porque piensan que el poder de Dios es soplar y que la gente se caiga. Porque piensan que el poder de Dios es botar aceite y que la gente haga alaridos y caiga al piso temblando y hablando en otros idiomas, etcétera, etcétera. Pero amado hermano y hermana, siendo consecuentes con la palabra del Señor, yo quiero que tú entiendas hoy que 1 Corintios capítulo 1, el verso 18, te dice y me dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. La predicación del evangelio de la cruz es poder de Dios. Y por supuesto hoy, nuestra oración al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ha de ser: Señor, revélame todo el misterio de la cruz. Te doy gracias porque ya nos reconciliaste a los judíos y a los gentiles para hacer de nosotros un solo hombre. Te doy gracias, Señor, porque en la cruz despojaste a los principados, a las potestades, y las exhibiste públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque de tu cruz, en tu muerte, de tu costado salió sangre y agua. La sangre que limpió todos mis pecados, y el agua poderosa de la palabra de Dios que me instruye, que renueva mi manera de pensar, que renueva mi entendimiento, para que yo no me conforme a este siglo. Para que tú y yo, iluminados nuestros entendimientos, tengamos sabiduría y entendamos nuestra gloriosa misión de embajadores de Cristo en la tierra, que es ir a reconciliar a los hombres con Dios, quien ya los reconcilió por medio de la cruz, por medio de la prédica de la cruz y de todas las obras maravillosas que de allí se desprendieron por gracia para ti y para mí, y para que nosotros hoy pudiésemos ser verdaderamente libres al entender su significado. El poder de Dios es el evangelio para salvación, es la palabra de la cruz de Cristo y es el propósito eterno de Dios que está cumplido. Por eso hablamos de vivir en los cumplimientos. Y el consumado es de Cristo. Antes de entregar su espíritu al Padre, nos habla de que el plan eterno de Dios está cumplido para la iglesia, que somos tú y yo. Y el poder de la iglesia no es el estruendo y los gritos y las grandes presentaciones y las mega iglesias, sino que es la cruz de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Querido Dios, estamos comenzando, pero muchas gracias te damos en esta hermosa hora,
porque entendemos cuál es en realidad el propósito tuyo para nosotros como iglesia. Una iglesia en la cual mi hermano y yo somos santos, somos sin mancha, somos sin arruga, somos gloriosos delante de ti y del Padre. Hombres y mujeres que hemos entendido el propósito eterno de la obra gloriosa de Dios, reconciliando al mundo por medio de tu muerte en la cruz. Amado Señor, gracias te damos en esta hora por tu hermosa palabra. Y confiamos que el siguiente tema va a traer mucha más luz. Y por supuesto, mucho más compromiso de nuestra parte para anhelar con un deseo vehemente, escudriñar en la palabra si estas cosas que estamos oyendo son así. Padre, muchas gracias por mi hermana, por mi hermano, por los amigos y por todos los que día a día se están interesando por este ministerio, que no es un ministerio de hombres, que no está buscando dádivas ni regalos de hombres. Un ministerio que lo único que busca es edificar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Espíritu, y te amo, amado Dios, por toda tu obra perfecta, consumada en la cruz de Cristo. Amén, amén y amén. Preciosos, no se pierdan el próximo tema. Y muchas gracias.